mate a capo en Sonora, fin de semana rojo en Guanajuato y la amenaza de cártel a periodistas. Bienvenidos al Caporal del 9 de agosto. ¡Comenzamos! Te presento al secretario de Seguridad del Estado de Baja California Sur y también capitán de navío de infantería de la Secretaría de Marina, Germán Wong López. Fue detenido, videograbado en estado de ebriedad, retando a los policías municipales que lo tenían detenido, policías municipales de Los Cabos. Este video es del 7 de agosto. El secretario fue detenido tras reportes de disparos al aire y fue liberado la noche del mismo 7 de agosto debido a que nadie le quiso fincar cargos en su contra. Aunque la libró en esa detención, hoy el gobernador Carlos Mendoza informó que ya fue separado del cargo. Pásame el teléfono. El pasado sábado 7 de agosto, elementos de la Fiscalía del Estado de Sonora, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y policías del Estado hicieron un operativo en Magdalena de Quino, ese municipio de donde es originaria la gobernadora Claudia Pavlovich y que lleva ya varias semanas con enfrentamientos, presuntamente, y digo presuntamente porque las autoridades no los han identificado como tal, pero sí medios locales, presuntamente entre gente del Mayo y gente de los Chapitos. Hicieron el operativo entonces en un domicilio en donde hubo un enfrentamiento. En ese enfrentamiento autoridades reportaron que fue abatido un hombre al que identificaron como Óscar Vallardo, alias El Yaqui Botas, a quien señalan que es líder de un grupo delictivo que opera en la zona. ¿De qué grupo delictivo? Bueno, ese dato no lo precisaron las autoridades. Sí compartieron también imágenes del mismo operativo, lo acusan de haber disparado durante esta acción e incursión de las autoridades. Estás viendo en pantalla parte de la movilización. Hubo una mujer detenida, un vehículo con reporte de robo asegurado, una motocicleta también asegurada. También encontraron narcóticos, ropas tácticas, equipo de comunicación, cartuchos útiles. Han habido varios enfrentamientos en este municipio, de los cuales te he traído ya varios videos a este canal. Te dejaré los links de esos videos en la descripción de esta transmisión, así como aquí irás viendo tarjetas de los mismos por si quieres más detalles sobre lo que ha ocurrido en Magdalena de Quino, Sonora. Este fin de semana la inseguridad azotó nuevamente al estado de Guanajuato. El pasado viernes 6 de agosto, el policía preventivo Gerardo Torres salió de la base de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Silao tras concluir su jornada laboral. A las 8 de la mañana salió de las instalaciones de la policía municipal cuando fue abordado por hombres armados. El policía huyó, corrió, se escondió en un taller municipal. Ahí fue alcanzado y allí fue asesinado por sus persecutores. Con esto suman 37 policías, perdón, es que estaba buscando la imagen del lugar donde ocurrieron los hechos. Suman 37 los policías asesinados en el estado de Guanajuato tan solo del 1 de enero al 6 de agosto de este año, de acuerdo con cifras de Causa en Común. Al día siguiente, sábado 7 de agosto, en el municipio de Celaya, Guanajuato,
Dos personas que viajaban en un vehículo llegaron a un domicilio, entraron y dispararon en contra de las dos personas que estaban en su interior. Una niña de 7 años de edad y una mujer de la tercera edad. La niña falleció y la señora sobrevivió y fue hospitalizada. Ese mismo día también fueron reportados en la capital de Guanajuato, en la colonia Brisas del Pedregal, otras dos mujeres asesinadas. La noche también del 7 de agosto se estaba realizando una fiesta en una casa ubicada en la colonia Santa María, esto en Irapuato, también Guanajuato. Cuando después de las 10 de la noche a la casa, a la fiesta llegaron personas armadas. Preguntaron por una persona, dado que no respondieron los que estaban allí, entonces los hombres armados abrieron fuego en contra de los asistentes. El balance: 8 personas asesinadas en este domicilio, 7 eran hombres, una era mujer. Hasta este momento no hay personas reportadas como detenidas, ni tampoco las autoridades han informado sobre motivos del ataque o los agresores. Quiero ser muy preciso con el tema principal de este video. Inicio aclarando que ningún hecho o circunstancia son válidos para justificar una amenaza en contra de cualquier ciudadano, sin importar el oficio, sea periodista o no sea periodista. Ningún grupo delictivo y ningún mandatario deben decir que sí es verdad y que sí es falso solo porque ven afectados sus intereses. Menos en este país con más periodistas asesinados. Hoy se ha hecho público un video de una amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en contra de medios de comunicación como El Universal, como Milenio, Televisa, y en contra en específico de la periodista Azucena Uresti, por considerar que las coberturas que realizan sobre lo que está ocurriendo en Michoacán no son parejas. Pongo en contexto qué es lo que está sucediendo. Michoacán está siendo disputado por dos grupos. El que incursiona, el que pretende tomar el control, el que llega, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y el que defiende. Al describir al grupo que defiende es en donde se ponen las cosas complejas. Los que defienden se autodenominan autodefensas, civiles armados que pues están repeliendo la invasión de un grupo delictivo. Tienen capacidad de fuego alta y niegan pertenecer a la delincuencia organizada. Pero en diversos momentos y circunstancias, autoridades, algunos medios sí, algunos no, algunos habitantes sí, algunos no, consideran que no son civiles armados únicamente, sino aseguran que pertenecen a un grupo delictivo, en específico a Cárteles Unidos que es conformado a su vez por diversos grupos delictivos, precisamente de allí el nombre de Cárteles Unidos para hacer frente al grupo invasor. Es allí en donde radica el cómo denominar a las personas armadas que se defienden ante la incursión del grupo invasor. Habitantes han acusado a las autoridades de apoyar a un grupo en específico. Han señalado en específico al Ejército y a la Guardia Nacional de apoyar a los autodefensas o a Cárteles Unidos, según como se les califique y los criterios de quien los determine. En los últimos meses hemos visto también coberturas de diversos medios de comunicación que han tenido acceso a estos grupos, tanto del que ataca como del que defiende. Han publicado fotografías, han publicado videos sobre el armamento que tienen, imágenes espectaculares e intimidantes al mismo tiempo. Un día vemos una publicación sobre un grupo delictivo, otro día vemos la publicación sobre el grupo rival. Sucede que algunos medios han publicado fotografías, videos desde la perspectiva de solo uno de los grupos. Y eso es lo que ha antecedido a el video de la amenaza. Han mostrado imágenes en específico desde la perspectiva de quienes defienden, desde la perspectiva
de las autodefensas, de los autodenominados autodefensas. Y los medios que han cubierto bajo esta perspectiva también los denominan autodefensas, pero no los identifican como integrantes de algún cártel, de algún grupo delictivo. Esto no ha gustado al grupo rival, porque dado que no es lo mismo que se diga que es un enfrentamiento entre dos cárteles, entre dos grupos delictivos, a que un grupo de ciudadanos se armó para defenderse de un grupo de delincuentes. La perspectiva cambia según se califique, según se denomine al grupo que defiende. La narrativa de los hechos entonces no le gusta a la parte que es identificada como el único delincuente por los medios, por estos medios señalados. De allí precisamente es que surge el video de la amenaza. El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha tuiteado ante esto lo siguiente: ante las amenazas a medios de comunicación por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno de México tomará medidas pertinentes para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados. Las libertades democráticas están garantizadas junto con el derecho a la información para los ciudadanos. Este tipo de dilemas sobre las coberturas en realidad no es nuevo. A un medio se le puede identificar como de izquierda, como de derecha, como pro-AMLO o como anti-AMLO. Y al aludido, en las notas, puede no gustarle la perspectiva desde la cual es señalado por el medio de comunicación que habla sobre él. Pero, bajo ninguna circunstancia, la amenaza y la violencia deben de ser la salida ante las diferencias. Por eso todo mi respaldo y solidaridad ante los aludidos en el mensaje intimidatorio. Comparto solo un fragmento del video, solo como testimonio de su existencia, más no para replicar la amenaza. No olvides suscribirte, reventar el botón de like y compartir. Nos vemos al rato con más información. Me dirijo directamente a Noticia Milenio. No estoy en contra de la libertad de expresión, pero sí del quien me tira a mí directamente, porque les están agarrando dinero a las autodefensas. Bueno, que así se hacen llamar el abuelo, las Viagras e Hipólito Mora, que son narcotraficantes